Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de técnicas de programación en el curso de algoritmos y estructura de datos. Vamos a ver lo que es la recursividad. Entonces, ¿qué es la recursividad? Como ya dijimos, la recursividad es una técnica de programación. ¿Qué nos permite hacer esta técnica de programación? Nos permite hacer ciclos, así como los bucles, ¿no? Y permite solucionar problemas de mediana dificultad. La recursividad. ¿En qué consiste la recursividad? Bien, la recursividad está definida como un algoritmo que genera una secuencia de llamadas a sí mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a tener, por ejemplo, una función, un método, que en este caso, por ejemplo, para efectos del ejemplo le vamos a llamar recursivo, se llama a sí mismo, como vemos acá. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir solucionar algún problema. Entonces, nosotros vamos a ver cómo vamos a diseñar un algoritmo que se llama a sí mismo y a la vez soluciona un problema. ¿Para qué usamos esto? Usamos para casos que son bastante complejos de resolver con bucles, ¿okay? Soluciones más elegantes y más pequeñas. Entonces, vamos a ver en qué consiste en realidad la recursividad. Bien, para poder armar un algoritmo recursivo, podemos utilizar la técnica de las tres preguntas. ¿En qué consiste la técnica de las tres preguntas? Consiste, la primera es en armar el caso base. ¿Qué es un caso base? Es cómo vamos a salir de la recursividad. ¿Okay? Bien, ya hemos dicho que la recursividad se llama a sí mismo varias veces, pero en algún momento tiene que salir, no va a estar llamándose indefinidamente. Eso es lo que se llama el caso base. Entonces siempre buscaremos en qué momento vamos a decirle al algoritmo que tiene que dejar de llamarse a sí mismo. Entonces tenemos que encontrar, por decirlo así, la fórmula para esa operación. Luego tenemos que buscar la pregunta más pequeña. Bien, entonces decimos, ¿cómo es que este problema podemos solucionarlo en problemas más pequeños que se parezcan a sí mismos? Entonces, una vez que hemos encontrado cómo es esa fórmula en pequeño, digamos, tenemos que armar la pregunta general. ¿Okay? Entonces decimos, ¿y esto cómo lo generalizamos? Entonces encontramos una fórmula general y el caso base. Con eso ya podemos armar nuestra estructura recursiva. Para explicar la recursividad, vamos a ver el ejemplo de calcular el número factorial. ¿Okay? Como todos sabemos, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 por 1, resultado 2. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, resultado 6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos nosotros expresar que el factorial de 1 es 1, es un número independiente. Entonces decimos, acá puede estar el caso base. ¿Okay? Y en los casos para el 2, podemos decir que es el número con el factorial del número que le sigue, o sea, el 1. Y como el factorial de 1 es 1, multiplicamos 2 por 1 y tendremos el factorial. Para el caso del 3, sería el factorial de 3 por el factorial de 2, que sería el caso anterior. Entonces, como vemos, todos los números son que se pide el factorial, siempre es el factorial de n, sería como resultado n por el factorial de n menos 1, es decir, del número anterior. Entonces podemos decir, de los casos más pequeños que hemos estado analizando, el caso general sería este. ¿Okay? Entonces ya tenemos
nuestros dos casos generales. Entonces, eso los agrupamos de una forma que lo podamos entender para convertirlos en un algoritmo. Bien, entonces quedamos que para nuestra recursividad tenemos el caso base, cuando n es igual a 1, el resultado va a ser 1. Entonces, en ese caso va a salir de la recursividad. Y para cualquier otro número, cuando n sea mayor a 1, vamos a aplicar esta regla, ¿no? N por factorial de n menos 1. ¿Bien? Y eso nos devolverá la recursividad. Entonces quiere decir que cuando nosotros ingresemos un número, irá llamando a esta regla recursiva y llamará a la misma función hasta que llegue a 1, ¿no? Y cuando llegue a 1, irá devolviendo los valores. ¿Cómo se escribe eso en Java? De esta manera. Generaremos una función llamada factorial. Se va a llamar a sí misma, ¿no? Entonces vemos que la función factorial se llama a sí misma, pero con otros parámetros. ¿De qué depende el parámetro? Del valor que tenga la regla de recursividad. Entonces nuestra regla de recursividad dice que va a ser el valor de n menos 1, tal como le hemos puesto acá, por n. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función va a esperar que esta otra, que se ha llamado una nueva instancia, es como se denomina, se ejecute y nos devuelva un valor, un resultado. Por ejemplo, si en el parámetro nosotros le enviamos el valor de 4, entonces esta función se ejecutará y dirá, ¿n es igual a 1? No. Entonces ejecutamos el caso contrario, donde está la regla recursiva. Y se ejecutará y dirá factorial de 3. Factorial de 3. ¿Ok? Por 4. Entonces este factorial se volverá a generar. Generará su propia instancia y volverá a preguntar varias veces hasta que llegue a 1. Cuando llegue a 1, retornará el valor de 1. Vamos a ver esto con un ejemplo más detallado. Bien, acá en el ejemplo lo vamos a hacer con 4 y llamamos al factorial de 4. Va a llamar nuevamente a la misma función. A esto nosotros le llamamos que llama una instancia de la misma función. Es la misma función que ocupa su propio espacio de memoria y se vuelve a ejecutar. Entonces, cuando n es igual a 4, llamará al factorial de 3 por 4. Y invocará al factorial de 3. ¿Ok? Entonces, se volverá a ejecutar con el parámetro número 3. Pero la respuesta esperará hasta que esta nueva función le devuelva un valor. Entonces, esta función se ejecutará y como no es 1, se volverá a ejecutar y será factorial de 2 por 3. Entonces hay un factorial. Se volverá a llamar a una instancia. Esa instancia entrará con el número 2. ¿Ok? Entonces el factorial de n menos 1 llamará a factorial 1. ¿Ok? Y factorial 1 devolverá nuevamente una instancia con n menos 1. Pero en n menos 1 vimos en nuestro algoritmo que cambia, ¿no? Cuando es igual a 1, simplemente nos retorna 1. Entonces nos retornará el valor de 1. Como él ya no llama a ningún factorial, como en los casos anteriores, él le devolverá el valor, ¿no? Por eso dice acá retorna, ¿no? Y le devuelve 1. Y aquí será reemplazado por 1. Entonces dirá 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Retornará el valor de 2, el cual será reemplazado acá. Dirá 2. 2 por 3, 6.
y le retornará el valor de 6. Acá el factorial será reemplazado por 6, ¿no? Y recién realizará la multiplicación, dirá 6 por 4, dirá 24. Y ese valor es el que retornará y dirá, x vale 24. Entonces el factorial de 4 valdrá 24. Entonces esa será la respuesta. Ese es el funcionamiento, el mecanismo de cómo es que una función recursiva se va llamando a sí misma sucesivamente. ¿Pero de qué dependen las llamadas? De la fórmula en que nosotros hayamos puesto para que se llame. ¿Y cuándo se detendrá? Del caso base, ¿no? Cuando ya no llame nuevamente a la función recursiva. Entonces, en ese momento, las instancias irán devolviendo sus resultados y el resto del código se ejecutará nuevamente. Bien, entonces, ya hemos visto cuál es la idea de la recursividad y cómo funcionaría. Ahora vamos a ver una demostración de calcular el factorial de forma recursiva en Java. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos con lo que es recursividad. Nos vemos en el siguiente video.